Comenzamos con el segundo panel del día titulado Uso eficiente del agua y reuso, que contará con el expertise del doctor Marco Antonio Rodríguez Domínguez, fundador y director de Green Growth Group México SADCB. Estará también con nosotros el doctor Juan Carlos García Salas, consejero del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Está también con nosotros el maestro Homero Landavera, director de Rotoplas. Nos acompaña el maestro Ernesto González Gutiérrez de Lara, socio y director de ingeniería de Acubo, y desde España está con nosotros el ingeniero Alfonso Cuervo Arango, director general de Aqua Return. Es oportuno presentar a quien estará a cargo de la moderación de estas intervenciones, y para este panel tengo el agrado de presentar a la doctora Adriana Palma Nava, académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sin más, dejo el micrófono a la doctora Palma Nava, quien recordará a los panelistas el orden y tiempos de intervención que tendrán en este espacio, y recordamos que al finalizar habrá un tiempo destinado para una sesión de preguntas y respuestas. Doctora, el micrófono es todo suyo. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues damos continuidad partiendo de que como una primera presentación se habló de las estrategias metropolitanas y como bien lo comentaron nuestros panelistas anteriores, básicamente es incrementar, cubrir la demanda, también no olvidar el tema de la calidad del agua, la infraestructura que es necesaria y la continuidad de estos proyectos. Y entonces una parte elemental también es el tema de esta mesa que se denominó uso eficiente del agua y reuso, que es una componente muy importante para darle continuidad a estas estrategias. La mecánica de esta mesa va a cambiar un poco, tenemos 5 panelistas, uno remoto, y entonces vamos a dar las 3 preguntas básicas de este tema de discusión. Daremos 6 minutos a cada uno de los participantes como una primera ronda y posteriormente daremos como otra segunda ronda de 6 minutos para dar tiempo para que haya una interacción con los participantes. Entonces, partiendo de las preguntas elementales que se definió para esta mesa es, como primera pregunta, ¿con qué nuevas tecnologías se cuenta para dar solución al uso eficiente del agua y al reuso? Segundo, ¿qué tanto se aplican estas nuevas tecnologías en México? Y como tercero, ¿cuál sería la propuesta para que en México se implementen nuevas tecnologías? Empezamos en esta ocasión, les parece, de izquierda a derecha, y maestro Homero, por favor, sí nos puede dar su opinión en relación a estas 3 preguntas que se plantean. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, doctora, por la oportunidad. Gracias a la CEMIC. Veo aquí, reconozco varias caras de conocidos. En primer lugar, me presento, soy el ingeniero Homero Landa, trabajo para Rotoplas. Y no, tranquilos, no les vengo a hablar de Rotoplas como tinacos, tampoco les vengo a hablar de como Rotoplas en el tema de Tubo Plus, ni Bebbia, ni Plomerísimo, ni riego, ni sistema contra incendio. No, ahora vengo a hablarles del Rotoplas, que nos dedicamos al tema del tratamiento del agua. Como una empresa mexicana, somos una empresa 100% mexicana que ha expandido su mercado a Centro y Sudamérica. Eso nos llena mucho de orgullo, porque fue el sueño de su fundador, Carlos Rojas, llevar el agua a todo el mundo de forma asequible y con buena calidad. Y entrando rápido en el tema de nuestro paneles, con la implementación de la nueva norma, y como bien lo comentaron los panelistas anteriores, el doctor Carmona, el doctor Marengo, que ya no lo veo por aquí, veo ahí todavía gente de la Conagua, cada vez el agua es más escasa. Es agua más escasa, viene de más lejos, viene de mayor profundidad, es agua más vieja, es agua que está contaminado por la explosión demográfica. Entonces tenemos que desarrollar o tenemos que implementar nuevas tecnologías o tecnologías más eficientes, tecnologías que consuman menos energía eléctrica, porque veo que el doctor Carbón es su dolor de cabeza, el costo de la energía eléctrica del Cutzamala, el costo de la energía eléctrica de los sistemas de bombeo, el costo de energía eléctrica de los sistemas de rebombeo que tiene dentro de la misma ciudad. Entonces, bajo este escenario, ¿qué hay disponible en el mercado? Con la implementación, les decía hace un momento, de la nueva norma, la modificación de la NOM 127 y de la 001, tenemos que tener sistemas más actualizados. En este caso, les quiero mencionar por ahí que hay tecnologías disponibles en México que no existían hasta hace algunos años, han llegado, que es el SBR, el MBBR, el RBBR,
no es un trabalenguas, sino son sistemas de biopelícula, son sistemas que mezclan el tradicional lodos activados que seguramente ustedes conocen a través de membranas sumergidas o membranas suspendidas, las famosos carrier, que se están desarrollando. Son sistemas muy eficientes, no son tan sencillos de operar o son un poco más complejos que un sistema convencional de los activados, pero son sistemas que nos ayudan a mejorar plantas existentes. Le aumentamos carrier, le echamos 2 costales, 3 costales de carrier y elevamos la capacidad hidráulica y elevamos la capacidad de carga orgánica sin necesidad de hacer nuevos tanques, sin necesidad de hacer trenes adicionales. Entonces, es una tecnología que está disponible, pero como todo en el mundo, debemos ser muy selectivos y saber qué estamos escogiendo. ¿Por qué? Porque en nuestro país el tema del tratamiento, así como lo comentó el doctor Marengo en su oportunidad, de repente agarramos modas. Agarramos en sexenios anteriores la moda de hacer presas por todo el país y se quedaron ahí. Otra moda de hacer grandes infraestructuras y se quedaron botadas, elefantitos blancos. Agarramos la moda de hacer muchas plantitas y se quedan tiradas. Yo les puedo mencionar el caso de Cuautitlán Izcalli. Los que conozcan Cuautitlán Izcalli pueden constatar que hay alrededor de unas 15 o 20 plantas pequeñas abandonadas en ruinas que alguien las construyó, se las exigieron a un desarrollador. Las autoridades en aquel momento, con las normas de los 80s, las exigían que todo el desarrollo, todo edificio debía tener una planta y se quedaron abandonadas, obsoletas por varias razones. Una, por el pago de la energía eléctrica, que bien mencionaba el doctor Carmona. Otro, por la falta de capacidad técnica para operarlas. En este país no tenemos una universidad que nos genere técnicos en operación hidráulica y mucho menos que nos genere técnicos en operación de infraestructura sanitaria. Entonces, hay que sentarse y ver de dónde sacamos los operadores. Agarramos en una obra, ustedes lo han hecho seguramente, agarran al obrero más listo y lo ponen a operar, lo ponen a bajar switch, a subir switch, a cambiar las bombas. Entonces, podemos implementar mucha tecnología nueva, las membranas. Yo difiero un poco del comentario del doctor Marengo en cuanto a la desalación. La desalación es una alternativa, pero tampoco no la podemos hacer generalizada para todo el país. En estados como Baja California, no podemos pensar en una presa. O sea, no hay forma de tener una presa porque no llueve, no hay grandes ríos, pero sí tenemos que voltear y ver que la desalación a través de membranas es una buena opción. Lo hacen en España, ahorita vamos a tener un panelista de España, lo hacen en Medio Oriente, lo hacen los países que tienen una carencia marcada de falta de agua, que tienen recursos y que están dispuestos a pagar un costo de $1 por el metro cúbico de agua salada. Por ahí comentaban en el panel anterior, ¿cuál es el agua más costosa? Pues la que no se tiene, ¿no? Entonces, si nos va a costar un metro cúbico un agua, de agua desalada, pues adelante, tenemos que voltear hacia esas alternativas. Entonces, bajo ese escenario, yo creo que estamos ya inmersos y podemos tener acceso a nuevos sistemas, en el caso de potabilización. Por ahí la maestra Citlali le comentó que se está construyendo y está en proceso la planta de Presa Madín, una potabilizadora que requiere suministrar agua al Valle de México con mejor calidad, porque insisto, ya hay asentamientos urbanos, está rodeada y empiezan a hacer descargas controladas o no controladas a esa presa, y lo cual sí hay que garantizar que tengamos una tecnología más adecuada para tratar. Entonces, de manera general, sí podemos tener acceso. Yo les invito a que ustedes como constructores, cada vez que requieran o estén involucrados en un proyecto, se acerquen a las empresas adecuadas, las que tengan capacidades técnicas, las que tengan presencia nacional, para que puedan escoger y seleccionar el mejor traje a la medida. Una planta, históricamente, es un concepto que se ha dicho que es un traje a la medida. El saco que me queda a mí o el traje que me queda aquí, pues no le queda al compañero, ni los zapatos tampoco, ¿no? Entonces tenemos que ser muy objetivos y sí, sentarnos a analizar qué necesita nuestro proceso, qué tipo de agua tenemos, qué calidad de agua tenemos que generarle a nuestro usuario o a nuestra industria, y es relativamente sencillo poder hacerlo, pero sobre todo tener los recursos para programar la operación y el recambio de equipos y mantenimiento a futuro. Si no, no hay otra forma. O sea, puede ser una inversión instantánea muy grande, pero si no lo cuidamos, se nos va a caer a los 3 años. Gracias. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Homero. Pasamos con el doctor Rodríguez. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Por ahí tengo una pequeña imagen que me gustaría que proyectaran. Por ahí la vi que la estaban preparando. La respuesta, bueno, la pregunta se refiere a nuevas tecnologías. Ahí en esta imagen, bueno, no se cargó completa, pero ahí dice
nuevas tecnologías. Yo les vengo a hablar un poquito, quizás no me reconozcan muchos de ustedes, yo vengo, digamos, casi aterrizando de Dinamarca, estuve por allá 4 años haciendo el doctorado, y estuve haciendo un doctorado sobre soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales. Estas tecnologías son básicamente tecnologías de ingeniería que utilizan los fundamentos que existen en la naturaleza para depurar el agua, como la nitrificación, todo, la remoción de demanda biológica de oxígeno, etcétera, pero que son eficientadas a través de los conocimientos que tenemos sobre hidráulica, hidrología y demás, para que puedan purificar el agua. Aquí en la foto les pongo como un ejemplo, ¿no? Los humedales en el mundo, que son una de las muestras más evidentes naturales de depuración de agua, podríamos llamarlos los riñones del planeta, cumplen estas funciones. Y estas tecnologías, las soluciones basadas en la naturaleza, NBS, por sus siglas en inglés, emulan estos procesos naturales. Creo que falla. A ver, ahí está. Pero la pregunta dice, ¿cuáles son las tecnologías con las que contamos? En realidad, la tecnología de las soluciones basadas en la naturaleza no es nueva, porque ha estado en el planeta desde siempre, ¿no? Lo que estamos evolucionando es cómo manejarlo. Actualmente, si le dan en la siguiente figura, actualmente estas soluciones pueden tener escalas enormes para diversos fines. Aquí les estoy poniendo nada más una foto. Quería mostrarles fotos porque es más ilustrativo. Este es un humedal artificial, un sistema de humedales que está instalado en Omán. Omán es un país productor de petróleo. Y bueno, de la producción de petróleo sale agua con hidrocarburos. Este sistema con el que tuve la oportunidad de participar en la evaluación a posteriori, una vez que ya está construido, porque fue construido por una empresa que se llama Bauer en Alemania, da tratamiento a estas aguas que están altamente cargadas con dos cosas, sal y hidrocarburos. Y después de todas estas hectáreas que tiene, que son algo así como 200, 300 hectáreas, en la fase 1, el agua logra salir pues en una calidad muy aceptable. Las ventajas que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza. Cuando ese ratito que llegué y me tocó por casualidad entrar en la mesa donde estaba el panel 1, que son las autoridades más importantes del agua en la cuenca, están platicando sobre el impacto social que tienen las infraestructuras hidráulicas. Tenemos al túnel emisor oriente, túnel emisor poniente, que son obras que están enterradas y la población nunca vio ni valoró. Actualmente la gente ya no valora que ya no se inunda como hace 8 años a partir de que estos túneles están funcionando, pero para ellos simplemente es porque se destapó la coladera que veían ahí inmediatamente, pero no valoran toda la inversión en infraestructura que se hizo atrás. Bueno, estas soluciones basadas en la naturaleza tienen la gran ventaja de que además de que tienen una función depurativa, pueden tener una función de impacto social y de impacto en el medio donde son instaladas. Si nos regresamos a la primera imagen, por favor. Este es un sistema, una atrás, por favor. No, esa mera. Eso que ven ahí en la foto es un sistema de humedales que terminamos de construir el año pasado en el Parque de los Lirios en Cuautitlán Izcalli. Como una obra de infraestructura promocionada al parecer por Ford, me parece, en la que, bueno, este sistema le está dando tratamiento al agua del lago. Evidentemente, uno de los problemas principales en este lago es la escasez de agua, el lago se seca, pero cuando el lago lo rellenan con agua me parece de la presa, no recuerdo una de las presas que está por ahí, pues bueno, de la presa de Guadalupe, exactamente, pues bueno, puede tener un tratamiento y este sistema está mejorando el agua, pero es un sistema que está instalado dentro del parque y es un sistema que la población adoptó como suyo y de hecho nosotros lo construimos caminable. Ustedes, si pudieran ver en rayos X, abajo de eso hay un entramado de tuberías que se diseñan a partir de fundamentos técnicos. Allí en Dinamarca me tocó estar con uno de los grupos de investigación liderado por Hans Brix, que es uno de los más avanzados a nivel del mundo para el diseño y construcción de sistemas de humedales. Y bueno, estos sistemas de humedales tienen todo un diseño y una construcción, pero permiten
que la preconcepción que tenemos de sistemas de tratamientos, que son esa olla que finalmente muchas veces no funciona. Hay informes aquí en México que oficialmente 30% de los sistemas de tratamiento no están activos y extraoficialmente 50% de ellos no funcionan. Pues bueno, son muy vulnerables al abandono. Estas obras, cuando son apropiadas por el medio, porque los valoran, como aquí, que nosotros dijimos es caminable y la gente misma de las organizaciones civiles del parque les puso una cinta y dijo no pasen porque es nuestro humedal. Es un humedal que está tratando agua, pero que se apropia a la población de ellos. Entonces, estas nuevas tecnologías, entre comillas, desde mi punto de vista, como digamos ahora joven experto en este tema, porque tienen que pasar 38 años para que te hagas un poquito experto en algo, son en realidad hacia donde a mí me gustaría, y es mi opinión, que debería de ir las políticas públicas, porque estas soluciones basadas en la naturaleza no solo se reducen a sistemas de tratamiento de humedales para aguas residuales, se aplica para jardines de lluvia, para controles de escurrentías, y toda esa agua que actualmente no queda en el suelo de las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, estos sistemas ayudan a que se pueda recargar en el sistema macro y garanticemos en el futuro el abastecimiento del agua. Desde mi punto de vista y como respuesta a esta pregunta, creo que para allá debería de ir, y bueno, como empezamos a dar algunos pasos, ¿no? Pues con esto un planteamiento de una nueva tecnología. Maestro Ernesto de Akubo, si pudiera complementar o dar su opinión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ernesto González. Soy parte del equipo de Akubo, donde trabajamos con diferentes tecnologías para la gestión del agua y tratamiento del agua residual. Tenemos varios proyectos, somos una empresa relativamente joven, pero tenemos también ya una cierta trayectoria en este tipo de trabajos. Si me pudieran apoyar con una presentación y unas pequeñas imágenes que les preparé. Voy a dividir mi presentación o mi participación en dos vertientes principales que trabajamos y desarrollamos en la empresa. Uno es para el uso eficiente y captación del agua pluvial por medio de accesorios y de ciertas tecnologías que se están utilizando a nivel mundial. Y una segunda también, al igual que el doctor, por medio de los humedales construidos, humedales de tratamiento de agua residual, que en ambas vertientes son temas de suma importancia en la actualidad y que nos conviene ahorita voltear a ver, ponerle más énfasis a estas dos vertientes, porque sin querer ser redundante en la problemática que ya se ha expuesto tanto en el panel anterior como por los compañeros de este panel, la cuestión hídrica, tanto de la extracción del agua, de la problemática que está involucrada por asentamientos del subsuelo, la contaminación de los acuíferos, la complicación que es las fuentes de abastecimiento, la distribución, el almacenamiento adecuado. Quisiera yo también que volteáramos a ver a otro punto muy importante, que es la captación del agua de lluvia. Dentro de los objetivos de las Naciones Unidas, uno de los más, no quisiera llamar yo importante, pero uno de los 17 metas que ha planteado las Naciones Unidas está lo de la entrega en una calidad y cantidad satisfactoria del agua. Entonces, si nosotros gestionamos de una manera adecuada el agua de lluvia, podemos no solamente complementar esta meta de las Naciones Unidas, sino además prácticamente estaríamos de manera indirecta solucionando los 17 principales metas de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor.
Dentro de las estrategias que manejamos en la empresa, hay 4 principales. Uno es los sistemas de captación, filtración, potabilización de agua de lluvia. El segundo, sistemas de tratamiento de agua residual y agua pluvial. Un tercero, que son los humedales construidos para tratamiento de agua. Y una cuarta para las, como estrategias y tecnologías sustentables para la gestión hídrica. La siguiente, por favor. Dentro de mi primera intervención, quiero platicarles un poco más de lo que es la captación de agua de lluvia y que ya en varios proyectos hemos llevado a cabo aquí en la Ciudad de México con grandes éxitos. La siguiente, por favor. Nosotros proponemos una colocación de cierto tipo de coladeras que nos permiten manejar el agua pluvial, no de la manera tradicional, que es a gravedad, con gran infraestructura, con ciertos riesgos, una serie de problemáticas que se generan, sino también nosotros manejamos un sistema por medio de presión negativa o sistema sifónico que le llamamos. Este sistema sifónico nos permite desalojar el agua pluvial y conducirla hasta su destino previamente definido a presión. ¿Y qué nos lleva a esto? Bueno, pues la infraestructura necesaria se reduce considerablemente, entonces los costos añadidos a esta infraestructura se reducen considerablemente. ¿Qué pasa cuando nosotros aprovechamos el agua de lluvia? ¿De qué? ¿Qué pasa cuando aprovechamos el agua de lluvia? Bueno, con el agua de lluvia tenemos una reducción de hasta el 70% en el consumo del agua potable. ¿Qué resulta de esto? Bueno, entonces que la ciudad tiene que llevar una cantidad disminuida del agua potable y entonces la complejidad que estuvimos hablando desde un principio se disminuye. Y además, ¿qué sucede cuando disminuimos el consumo de agua potable? Bueno, entonces, si además de utilizar el agua de lluvia, retenemos por medio de sistemas de tratamiento focalizados de tratamiento del agua residual, podemos tener aportaciones disminuidas al drenaje sanitario, disminuir la problemática que tenemos también con los sistemas de recolección de aguas negras y posteriormente el tratamiento del agua residual al final de las ciudades. Adicionalmente, la siguiente diapositiva, por favor. Hay múltiples accesorios que podemos instalar para el incremento de la eficiencia del agua pluvial. Se puede almacenar el agua pluvial durante un cierto tiempo y con accesorios y sistemas que nos permitan poder aprovechar el agua de lluvia de una manera continua. La siguiente, por favor. En la industria ya se ha utilizado de manera satisfactoria el aprovechamiento de agua pluvial. En el tanque que se puede percibir al fondo se almacena el agua de lluvia y en la parte más próxima a la fotografía hemos colocado un sistema de tratamiento y potabilización del agua de lluvia donde la empresa interesada puede utilizar el agua que se captó del agua de lluvia en su sistema de distribución de agua potable. Gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto. Continuamos con el doctor Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Yo soy Juan Carlos García Salas, soy ingeniero civil de la UNAM y bueno, estoy aquí para presentarles algunos conceptos que me parece importante poner sobre la mesa cuando hablamos de uso eficiente del agua y de reuso y todo esto asociado con las tecnologías. Yo me permití traer un acordeón porque no quiero dejar a dudas los conceptos o decir alguna interpretación que no esté en el lugar indicado. Bien, el uso eficiente del agua es una acción muy importante que debe de estar enmarcada dentro de los procesos de política pública y planeación inteligente, inteligible y no paradigmática. O sea, romper
con paradigmas, la planeación, normalmente, gracias, las políticas públicas y las acciones de gobierno se hacen a través de una planeación que es, en cierta forma, inercial. Y esto no es malo, simplemente pues son los contextos y las circunstancias en las que se vive y en las que se hace gobierno. En mi opinión, esta planeación o esta política pública y planeación debe estar apoyada en 4 pilares fundamentales. El fortalecimiento de las instituciones, esto es muy importante. El diseño puesta en marcha, consolidación del sistema financiero dentro del cual se pretende hacer esta política pública o esta acción. Una legislación adecuada para blindar jurídicamente pues el plan, la política. Y algo muy importante, y es aquí donde entra el no paradigma, el uso de tecnologías. Yo lo he dicho en 2 o en 3 presentaciones como un pilar fundamental, no como un accesorio, sino como un pilar fundamental en temas de agua. Bien. El uso eficiente del agua y el reuso involucra diferentes escalas geográficas e institucionales. Hablamos del nivel nacional, hablamos del nivel regional, estatal, supramunicipal y municipal. Esto es muy importante porque cuando hablamos del uso eficiente del agua, hablamos también del recurso hídrico como tal y hablamos y nos metemos a conceptos como el de aguas nacionales. Entonces, de ahí viene este concepto. También el uso eficiente del agua y el reuso debe acompañarse de otra acción concomitante, indisociable, que es el intercambio de aguas de primer uso por aguas residuales. O sea, no podemos hablar de uso eficiente, de reuso, sin hablar del intercambio de aguas de primer uso. Esto es muy, muy importante. Bueno, aprovecho para comentarlo. Yo tuve la gran fortuna de participar en el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México como director técnico y en su momento esta triada de acciones la planteamos dentro del programa regional hídrico de la región. Esta triada indisociable de acciones está caracterizada por 2 conceptos que tampoco podemos dejar de mano. Sistemas complejos, ¿sí? Cuando hablamos de uso eficiente del agua, reuso y intercambio de aguas, entonces estamos hablando de una gran cantidad de actores políticos, sociales, técnicos, administrativos, académicos, que se interrelacionan de una manera prácticamente imposible de ver desde el punto de vista micro. Entonces, a los sistemas complejos hay que verlos desde un plano superior para poder entender más que el funcionamiento de la suma de sus partes, la respuesta general del sistema. Entonces, cuando hablamos del uso eficiente, hablamos de sistemas complejos. Y cuando hablamos de sistemas complejos, hablamos de un concepto que nos va llevando poco a poco hacia el uso de la tecnología, que es la incertidumbre de las variables de gestión del recurso hídrico. No conocemos con toda precisión o con la precisión que se merece la cantidad de agua que se precipita en una región en un momento dado, por ejemplo, o la cantidad que escurre en un sistema hidrográfico natural en un momento dado. Entonces, a eso me refiero con la incertidumbre, ese desconocimiento de la realidad por falta o por ausencia de medición del ciclo hídrico. Y esto me lleva entonces que cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de precisión. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación, tecnologías para medir las variables de presión y velocidad, que son las variables hidráulicas por excelencia, para poder entender consumos, ¿sí? Patrones de consumo y sobre todo los déficits que se están presentando para satisfacer esos patrones de consumo. Me están diciendo que queda 1 minuto y bueno, pues yo aquí lo dejo, traigo otras reflexiones y quisiera ceder la palabra a la doctora, por favor.
Muchas gracias. Vamos con nuestro sexto panelista, el ingeniero Cuervo, que lo tenemos de forma virtual. Muy bien. Un placer, muy agradecido por haber organizado un foro con tanta potencia y con unos panelistas de tantísimo peso específico. Y lo único que lamento es no estar en persona para empaparme del conocimiento que en ese colectivo ahora mismo está emanando. Si son tan amables y me acompañan con el PowerPoint que tengo, que tienen ustedes en su poder, y me ponen el primer slide. Si lo ponen en formato, perfecto. Bueno, yo soy Alfonso Cuervo Arango, fundador de la empresa AquaReturn, que es un electrodoméstico del tamaño de una mano que se pone debajo del lavabo y hace que cuando queremos agua para tomar una ducha, afeitarnos o hacer cualquier uso de agua caliente en la vivienda, con un solo dispositivo evitamos que se pierda toda el agua que se derrocha hasta que por fin llega el agua caliente. ¿Me pondrían el siguiente slide, por favor? Con volumen, para que lo oigan los contertulios. Es un vídeo de 20 segundos. Fíjate en este gesto. Eva termina de activar AquaReturn, el electrodoméstico que evita desperdiciar litros y litros de agua esperando a que llegue caliente. Se coloca fácilmente y sin necesidad de obras. Y cuando el agua ya está lista, te avisa con su chivato, extendiéndose su efecto a todos los grifos del baño. AquaReturn, producto premiado por cuidar el medio ambiente y tu bolsillo. Bueno, al final de lo que se trata es que en un gesto tan cotidiano como abrir el grifo por la mañana y esperar que llegue el agua caliente, a veces necesitamos medio litro para afeitarnos y estamos esperando 2 minutos a que llegue el agua caliente. A veces para ducharnos esperamos el agua 2 minutos y tarda 2 minutos en llegar y nos duchamos en 2 minutos, con lo que se pierde una cantidad muy parecida a la consumida. Lo que hemos pensado es que había una posibilidad tecnológica de resolver este asunto sin tocar ninguna tubería de las existentes en la vivienda, sino que fuese un electrodoméstico plug and play que evitase ese gesto cotidiano que todos vemos, como se ve en la imagen, grifo abierto y comprobando a ver si el agua ya está caliente para poderlo utilizar. Entonces, siguiente slide, por favor. Pero al final resulta que es que el agua, cuando está dentro del grifo, es un recurso valioso, pero cuando toca el fregadero o el lavabo, se convierte en un residuo caro de gestionar. Esto se percibe como una cosa absolutamente absurda, como en un viaje de 25 centímetros, un recurso probablemente el más valioso del planeta, se convierte en un residuo muy caro de gestionar. Entonces, ¿cómo explicamos a los niños, por ejemplo, como en este caso, que para usar el agua hay que desperdiciar agua? Esto se queda en su conciencia y entienden que el agua no es un bien que tengamos que cuidar tanto. ¿Por qué? Porque se pierde y hay que perderla para poderla utilizar. Hoy en día tenemos la misma cantidad de agua que hace 150.000 años que éramos 30.000 personas sobre la faz de la Tierra. Hoy en día somos 8.000 millones en una cantidad creciente de población y una cantidad de agua que, siendo la misma, está infinitamente más polucionada. Entonces, no se puede entender hacer una mala gestión del agua, incluso en la vivienda. Cuando un niño aprende los valores de que el agua hay que respetarla, la respetará cuando abre un grifo para lavarse los dientes. Claro, si él ve que realmente nunca se puede gestionar bien el agua, pues ¿para qué se va a esforzar? AquaReturn se instala en 5 minutos, como se puede ver en esta imagen, se intercala entre las llaves de corte y está listo para funcionar. Un solo dispositivo cubre toda la vivienda. Siguiente slide, por favor. Mucha gente se pregunta ¿cómo puede funcionar esto? Pues aquí se puede ver un diagrama en el que se aprecia que no se tocan ninguna tubería. Se aprovecha no solo el agua que íbamos a tirar hasta que llegaba el agua caliente, sino que además se aprovecha la energía acumulada en el agua, con lo que nos ahorramos a nivel particular en torno a los $180 anuales entre agua y energía, pero es que a nivel social, pasen el siguiente slide, por favor. Pero es que a nivel social no nos podemos permitir que un recurso tan escaso
cuando lo que tenemos es el mayor reto de nuestra historia, que es garantizar el suministro de agua a 8.000 millones de personas. Pero para garantizarlo, por supuesto que hay que pensar en la reutilización. Por supuesto que habrá lugares donde tenemos que utilizar desalación y captación de pluviales. Pero ¿no será también muy bueno que hagamos una buena gestión del agua? Yo entiendo la reutilización en la que sé que dentro de 20 años todos vamos a bebernos entre 3 y 5 veces el agua que hemos tirado por el inodoro, después de una serie de costosísimos tratamientos que hacen que el agua esté con el índice de conductividad que se exige para que sea agua potable. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo puede ser? Hay gente que hace verdaderos esfuerzos para cuidar el recurso, va con cubos, transporta el agua para luego darle otros usos, pero no, las cosas tienen que ser mucho más sencillas. Adelante con el siguiente slide, por favor. Todo aquello que no sea inmediato, como la colocación de algo que se instala con facilidad y queda resuelto el asunto, nos puede hacer ahorrar en una familia de 4 miembros en una casa no especialmente grande, más de 40.000 litros en esa familia y 500 kilovatios hora anuales en energía, más una tasa de emisión de CO2 por encima de los 400 kilos en esa pequeña familia. ¿Qué pequeño gesto conduce a qué grandes ventajas? Siguiente slide, por favor. Bueno, de hecho, el mismo lema de la ONU, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cada niño que aprende la lección de que el agua no se desperdicia, acabará pudiendo ser el director de una gran empresa que conseguirá aplicar ese concepto de respeto al medio ambiente, de responsabilidad, para aplicarlo en su propia empresa. Siguiente slide, por favor. El simple hecho de que cuando abrimos el grifo, en nuestro grifo aparezca agua, exige una serie de tratamientos que, al margen de ser extraordinariamente caros, exigen un gasto energético tremendo. No somos conscientes de que cada metro cúbico de agua urbana con la conductividad apropiada para considerarse agua potable tiene que pasar por una serie de procesos y que luego, en el momento en el que toca el lavabo o toca la ducha, se convierte en un residuo que hay que tratar con un gasto superior a los 9 kilovatios hora por metro cúbico en su gestión integral del ciclo del agua. Siguiente slide, por favor. Por supuesto, para las comunidades es imprescindible tener infraestructuras que sean capaces de gestionar esas aguas residuales, de gestionar el abastecimiento, porque no se puede políticamente ni humanamente dejar desprovisto de un recurso tan básico a la población. Pero la verdad es que las plantas de gestión de aguas residuales, que son imprescindibles, podríamos hacerlas ser un 25% más eficientes si no tirásemos un agua por el simple pecado de estar a la temperatura que no estamos esperando. El 23%, según el Ministerio de Ecología español, del agua se va por el desagüe por no estar a la temperatura adecuada. Eso es realmente un castigo del cielo. Parece imposible que en pleno siglo XXI en el que estamos nos encontremos con que hemos conseguido hacer ordenadores cuánticos y, sin embargo, no somos capaces de tener una tecnología instalada en nuestra vivienda que evite una mala gestión del agua. Esto realmente es un auténtico problema. Ya no solamente, siguiente slide, por favor, hablemos de las gestiones de aguas residuales. Hay un enorme problema también en las fugas de agua. En las infraestructuras, aquí en España están en torno a las fugas del 30% entre el agua producida y el agua consumida. El resto son mermas. Mermas de un agua que además va, cuando ha sido reprocesada, cargada de una serie de contaminantes emergentes, como fármacos, pesticidas, analgésicos, antibióticos e incluso cada una de las drogas farmacológicas o simplemente lo que se llaman drogas de abuso, que la gente toma y que se eliminan por vía urinaria. La tecnología hoy en día no está preparada, sí, para detectar la presencia de esos radicales y, sin embargo, no está preparada para eliminarlo en las plantas de recuperación de agua al mismo ritmo que se vierten. Por eso creemos que es mejor la buena gestión, partiendo de no consumir un agua que no hace falta consumir y no perder un agua en la distribución. Apostamos por esto antes que por el desuso, pero siempre hemos de contar con que la tecnología nos va a tener que acompañar para poder garantizar ese ciclo del agua.
Y otro de los temas muy importantes de concienciación es que los políticos tendrán que dar un día un paso al frente para dar el valor al metro cúbico de agua correspondiente a su coste real. No solo es el coste de la producción en kilovatios, en productos químicos, es la inversión que hay que realizar para poder garantizar ese suministro de agua, esa inversión en infraestructuras, los costes financieros. Y sin embargo el agua está prácticamente subvencionada. Cuando el usuario ve que se puede comprar por $1000 un celular y sin embargo le suben el agua de $5 al mes y se tira de los pelos, tendremos que educar al ciudadano para que entienda que el agua tiene un coste. Y cuando tenga un coste, cuando no sea la ecología, será la economía la que acabe por dirigir las conciencias en el sentido que queremos ir. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene un coste muy alto político, porque ¿quién sube el precio del agua? Es como subir el precio del pan. Puede acabar con un político, con la carrera política inmediatamente. Bueno, me gustaría muchísimo hablar de la inteligencia artificial. No sé si es la ocasión, pero la instalación de gemelos digitales, si tengo otra ocasión con ustedes, les explicaré un poquito cuáles son los avances que en mi región se están consiguiendo con la inteligencia artificial y con los gemelos digitales para llegar a conseguir una fantástica gestión del agua que ronda las mermas del 10% de la producida y la entregada. Incluso para aportar, para ver dónde se producen las filtraciones, se usan gemelos digitales para ver si las conductividades hay filtraciones de aguas de mar y otras tantas. En fin, nuestro siguiente, bueno, me han pasado un slide de una serie de premios que hemos recibido, porque nos han dado premios en la ONU, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, la Cámara de los Lores, muchos ministerios y comisarios de energía europeas, e incluso el mercado nos ha llevado a distribuir a través de empresas tan multinacionales tan grandes como Bosch. Siguiente slide, por favor. Bueno, esto simplemente quiero advertirles que les acabamos de inducir la conciencia. Mañana cuando estén en la ducha y abran el grifo perdiendo el agua, se van a acordar de que existe un dispositivo que puede evitar la pérdida y que ustedes lo acabarán teniendo, porque es inevitable. Siguiente slide y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, ingeniero Cuervo, por su participación. Entonces, en esta primera ronda se ha planteado de una forma puntual las tecnologías para un uso eficiente del agua, más enfocado a la calidad que a la cantidad. Creo que el recurso en términos de cantidad está muy estudiado, décadas lo hemos trabajado, y una visión más general de los retos que tenemos y cómo los debemos de abordar. Antes de pasar a la siguiente ronda, me gustaría mencionar que nos gusta mucho el término de escasez, pero el agua en el planeta es un elemento constante. Y hay muchos estudios en que no vamos a lograr la sostenibilidad, más en particular en la Cuenca de México, si no reusamos. Entonces, esa es la problemática a la que yo creo que nos vamos a enfrentar. Y pues retomando el concepto, tenemos un compromiso con las siguientes generaciones. No podemos seguir gastando los recursos. Estamos en un foro hídrico, pero muy asociado a todos los recursos naturales, al medio ambiente. Y pasamos a la siguiente ronda de qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para en México ir hacia un uso eficiente, hablando de las fugas, hablando del tratamiento, de la infraestructura, y de implementar estas tecnologías y cómo podemos ir hacia un reuso mayor en México? En México tenemos un reuso muy bajo. En la Ciudad de México no se diga, en la Cuenca también, y hay zonas en las que viven de reusar el agua. Entonces, seguimos con la siguiente ronda para ya ir finalizando, resumiendo cuáles serían las estrategias para implementar estas tecnologías. Ahora empezamos con el doctor Salas, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me quedé un poquito a la mitad de los conceptos que estaba comentando hace un momento. Cuando se habla de la incertidumbre, entonces hablamos de tecnologías, de la comunicación, de la información, y
exclusivamente para este tema del uso eficiente del agua, yo he identificado cuatro grandes tecnologías. No me voy a meter a describir dispositivos, sino 4 grandes tecnologías que nos permiten acercarnos al reuso eficiente del agua. La percepción remota en agricultura, pero también en el uso urbano. La percepción remota es una herramienta que no se ha utilizado en México y es una tecnología relativamente nueva, pero cuando digo relativamente nueva, data de los 70s, de los 60s. Entonces, me parece que es una gran área de oportunidad para poder aplicarlo. Y esto, ¿qué nos permitiría? Conocer la frontera agrícola. O sea, realmente hasta dónde está la frontera agrícola, la inducimos, la deducimos a partir de la información geográfica de las fotografías que no necesariamente son, que no están actualizadas para el momento del análisis o de las tomas de decisiones. Evaluar rendimientos. Yo tengo un colega que está estudiando en la Universidad de California, percepción remota para evaluar el rendimiento en campos agrícolas de alfalfa. El alfalfa es un cultivo que consume una gran cantidad de agua y los americanos, como en muchas partes del mundo, tienen mucho interés de poder optimizar el uso consultivo para ese cultivo. La operatividad también, esto nos permitiría entender la operatividad de los sistemas y detectar humedad en zonas muy características de la infraestructura hidráulica crítica que abastece a las ciudades o a través del transporte de agua. Entonces, esto pues, evidentemente pega en conocer digamos, la eficiencia del uso que se le está dando, por ejemplo, en uso urbano, público urbano o en agrícola. Otra de las tecnologías pues, es la instrumentación de infraestructura hidráulica crítica. Y cuando hablamos de instrumentación, lo comenté hace un momento, hablamos de sensores de presión y sensores de velocidad para poder determinar los caudales. Pero también existe tecnología que permite entender y comprender el mecanismo, no el mecanismo, más bien los procesos de envejecimiento de los materiales que conforman esa infraestructura y que también son parte del uso eficiente del agua. ¿Sí? O sea, forman parte de este ciclo, forman parte de este concepto. La instrumentación, obviamente, ya a nivel de distribución de las redes de agua, el doctor Carmona, bueno, aquí ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido y ahí tenemos ejemplos muy claros de lo que se está haciendo en la Ciudad de México para medir presiones, velocidades y acciones poco más estructurales para dividir la distribución en sectores que permiten tener un mejor control. Y por último, las tecnologías para medir el ciclo hídrico. Esto es muy importante, con la certeza que se necesita para hacer planeación a ese nivel nacional, regional o más local, de estas variables que intervienen para evaluar los consumos, las disponibilidades y las estrategias que nos permitan satisfacer las necesidades de agua en una región. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta va en 2 sentidos. En la parte financiera es que las tecnologías sean vistas o sean colocadas en el gasto de operación de las entidades y sea un gasto de operación y no de inversión. Muchas de las restricciones que se tienen en las instituciones o en las propias empresas particulares que ofrecen o que son húmedas o que utilizan agua dentro de sus procesos, conciben el uso de tecnología dentro del gasto de inversión y esto pues es una práctica que impide, ¿sí?, la renovación de los dispositivos y darle continuidad a los planes, programas y acciones que se ponen en marcha en los organismos públicos o en las empresas privadas. Esa es la primera vertiente y una más macro sería crear verdaderos centros de inteligencia, de información y de inteligencia hídrica en los municipios, en los estados y en el país, ¿sí? Esto nos permitiría evaluar de una forma pertinente y certera cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles son los indicadores de este uso eficiente y hacia dónde nos estamos yendo con las acciones que estamos tomando a través
de la información y de la inteligencia que emanan o que emanen de esos centros. Entonces, son dos propuestas muy claras, es tratar de colocar a la tecnología dentro de un gasto corriente, sacarlo en la medida de lo posible del gasto de inversión y crear centros de inteligencia única y exclusivamente concentrados y, digamos, facultados para entender qué es lo que pasa en el ciclo hídrico de la región o de la ciudad en donde esté instalado este centro. Esa es mi participación, esas son mis propuestas. Gracias. Gracias. Ernesto. Ok, ¿podrían apoyarme otra vez con la presentación, por favor? También a manera de complementar las demás aportaciones. Es mi intención ahorita compartirles el conocimiento que hemos ganado a lo largo de los años, tanto en la empresa como por la parte académica, toda la interacción con las diferentes instituciones y que nos ha llevado a la conclusión de que hay dos principales soluciones a la problemática de la Ciudad de México, además de que evidentemente todo juega en esta problemática. Hay dos principales soluciones como nosotros vemos el problema de la Ciudad de México. Uno de ellos es que no estamos aprovechando el agua de lluvia de la manera más adecuada, siendo que puede solucionarnos en gran medida el abastecimiento de agua. Y por otra parte está que esa misma agua de lluvia la estamos ensuciando, saturando los sistemas de drenaje, haciendo que funcionen de una manera no adecuada los sistemas de tratamiento y siendo que es un recurso sumamente valioso. Como parte de ejemplificación de esta situación, y cerrando la segunda parte que les comentaba de la problemática, en la empresa desarrollamos sistemas de tratamiento, principalmente con sistemas basados en la naturaleza, como el doctor, principalmente humedales de tratamiento, y estos humedales, tratando de empaparlos a las personas que puede ser que no tengan conocimiento de los humedales. Los humedales son sistemas naturales que llevan existiendo en el planeta muchísimo tiempo y que naturalmente desarrollan procesos de depuración del agua, donde se hace una homologación de suelo, agua, ecosistemas, donde hay interacción entre la fauna, la flora, hay mecanismos de transformación de sustancias a nivel microbiológico. Es un sistema muy complejo que nosotros como seres humanos ahorita ya tenemos el conocimiento suficiente para sintetizarlo, por llamarlo de cierta manera, llevarlo a cabo, construirlos, sin que los procesos de tratamiento de agua residual, como los tenemos ahorita ampliamente difundidos, impacten de manera negativa o sigan impactando de manera negativa, tratando de aterrizar un poquito el concepto. Las plantas de tratamiento mecanizadas tradicionales, como las tenemos ahorita en mayor parte difundidas y en uso, también tienen su impacto al ambiente, tienen emisiones, emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, se requiere de ciertos equipos mecanizados. Los humedales de tratamiento vienen a solucionar gran parte de esta situación por medio de la funcionalidad de la naturaleza que llevan normalmente desde hace milenios. Entonces, consideramos en la empresa que debemos llevar a cabo estos trabajos
metodología de trabajo. En la imagen que tenemos ahorita proyectado, es uno de los humedales que hemos construido, fue en el puente de Cuemanco. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente una zona inundada con plantas y vegetación, donde a nivel microbiológico, nivel de las plantas, se puede dar una depuración muy elevada de los contaminantes disueltos y suspendidos en el agua. La siguiente, por favor. Esta es una vista aérea del mismo humedal que hemos construido. También, si ustedes se pueden dar cuenta, más allá de la parte estética, de la parte de restauración ecológica, se da una funcionalidad de calidad del agua que nos permite tener un efluente de una calidad altamente satisfactoria. La siguiente, por favor. Este es otro de los proyectos que llevamos a cabo en la empresa. Este proyecto está ubicado en la parte lateral de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Y como se pueden dar cuenta, en la manera inicial era prácticamente un tiradero de cascajo. La siguiente, por favor. Este es como está ahorita, el humedal de Cerro de la Estrella. Se pueden dar cuenta que es un cambio drástico que permite no solamente el tratamiento del agua, sino además permite el retorno de la fauna, permite disminución del polvo en la atmósfera. Tiene múltiples ventajas el desarrollar un sistema de tratamiento de este tipo. La siguiente, por favor. Este es en el Parque Sierra Morelos, es una restauración que hicimos a un parque en Toluca, que está considerado como un humedal. La siguiente, por favor. Este es la vista durante el llenado del humedal del lago del embalse. Se pueden dar cuenta que es prácticamente, no nos damos cuenta que es un sistema de tratamiento. Y sin embargo lo es, y muy eficiente. Muchas gracias, Ernesto. Nos apremura el tiempo. Cedemos la palabra, doctor. Sí, claro. Bueno, creo que en respuesta a la pregunta, a mí en la primera intervención me apuraba explicar un poquito la parte técnica de los sistemas basados en la naturaleza, pero enfocado a cuáles son los pasos que deberíamos de seguir, cómo adoptar y cómo enfrentar esta problemática ambiental relacionada con el recurso hídrico en el país. Creo que tiene que haber un camino que tenemos que trazar. El básico es el cambio de enfoque sobre la política hídrica. Actualmente, les cuento un poquito. Mi carrera profesional yo la empecé en la Comisión Nacional del Agua en la Dirección Local Estado de México, y me tocaba hacer el de hasta abajo de la cadena alimenticia. Yo era inspector, y así como la maestra Citlali contaba que a ella le tocaba ir en los túneles, a mí me tocaba ir a muestrear las plantas de tratamiento. En un año y medio muestré como 400 plantas de tratamiento. Lo curioso es que las plantas de tratamiento industriales todas funcionan al 100, se los puedo decir de manera directa. Quizás el 2-3% de uno que otro maloso lo avienta así. Las plantas que funcionan muy mal son las plantas municipales. ¿Por qué? Porque la política hídrica, desde mi punto de vista, ha estado enfocada en el abasto. En la primera presentación que tuvimos con las autoridades del agua, la política hídrica está enfocada en que podamos darle abasto de agua a la población. Y no es una cosa loca, porque finalmente lo primero que necesitamos es tomar el agua antes de desecharla. Yo creo que simplemente es una evolución de las políticas públicas en materia de agua. Durante 5 décadas, lo principal en México era poder garantizar el abasto de agua a toda la población. Y se ha logrado. Si uno ve los números de la Comisión Nacional del Agua, la población que no tiene acceso al agua, pues se ha reducido drásticamente. Es mucho menos creo que es el 4 o 5% a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora ya lo utilizamos, y en la política hídrica nacional no se ha enfocado, no nos hemos enfocado sobre qué hacer una vez que lo utilizamos.
Resulta ser que efectivamente el reuso del agua es una parte importante, pero si vamos más arriba en el vuelo del águila, la visión de cuencas resulta más trascendente, porque el gasto que podemos tener en infraestructura para un reuso en sitio, si no se hace en el momento que se construye la obra, por ejemplo, como nos decía el doctor Rafael, si cuando construyo el edificio no pongo separados los drenajes que me lleven el agua residual hacia mi inodoro, ya valió, o sea, porque no, la realidad es que el costo de llevar agua tratada hacia agua potable, norma calidad 01, y ahora con la nueva actualización, es inaudito. De hecho, lo que indican los estudios es que es exponencial, o sea, al principio es muy fácil pasarla de cochina a medio limpia, pero una vez que está medio limpia, pasarla a tomar, el gasto se multiplica por 1000 veces, 1.000.000 de veces, o sea, es imposible. Pero si nos vamos a la visión de cuenca, no necesitamos hacer eso, lo que necesitamos es mantener nuestros acuíferos, nuestras cuencas sanas. Si por medio de soluciones basadas en la naturaleza, de control de escurrentías, de infiltración, de manejo de aguas residuales, podemos recargar los acuíferos, pasaremos de tener pozos. Regreso a mi historia, cuando hace 10 años los pozos acababan de pasar en normas de la comisión de ser en Toluca de 80 metros a 200 metros. ¿Por qué? Porque el nivel estático ya se había abatido. Y actualmente ya ni siquiera los piden a 250 metros. Y va a seguir bajando porque lo que estamos sacando es agua fósil. Es agua que tardó muchos años allá en meterse, bueno, quizás en el Valle de Toluca no, pero en Ciudad de México, donde las profundidades son aún más grandes, estamos sacando agua que le costó muchos años meterse y no la estamos renovando. Pero renovarla también incluye un cambio de política global. Actualmente tenemos la norma 13 y 14 de la Conagua que hablan de reinfiltración al acuífero. Pero la reinfiltración al acuífero de la norma 13, me parece, a veces me confundo entre una y otra, habla de que el agua pluvial va a ir al acuífero, pero requiere que sea agua Bonafonte. En el agua pluvial se puede, perdón por la marca, pero digamos que es agua bebible, muy pura, ¿no? En el agua pluvial se puede lograr, porque finalmente los tratamientos no son tan complicados. Pero la calidad que pide la norma 14 para poder infiltrar agua residual está de locos. Perdón por las autoridades que aquí están, pero es muy difícil alcanzar por el presupuesto que le tienes que meter, y no me dejarán mentir aquí las autoridades que operan, el presupuesto que le tendrías que meter al agua para hacer una infiltración directa al acuífero. Entonces, por eso es que el cambio de las políticas, desde mi punto de vista, tiene que ser paulatino. Evidentemente vamos a tener que seguir enfocados y presentar y mantener dentro de los presupuestos locales 60, 70, 80, 90% en la operación para el suministro, pero tenemos que movernos paulatinamente al tiro de águila más alto, ¿no? Hacia la conservación de los recursos, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esos acuíferos necesitan recargarse, y la verdad es que actualmente contamos con las tecnologías, ya nos lo presentaron nuestros compañeros, para recargar esos acuíferos. Antes, hace 200 años, era imposible pensar que íbamos a tener una techumbre de 3,000 metros como la que tienen algunas empresas, y que esa techumbre íbamos a poder tener tecnología para infiltrarla. Entonces, solamente podemos tener pozos artesanos, etcétera. Actualmente tenemos toda esa tecnología, tenemos zonas de recarga que podrían utilizarse con todas estas soluciones basadas en la naturaleza, apoyados sobre los pilares de la captación pluvial, para recargar nuestro acuífero, de manera que el reuso de agua no sea local, el reuso de agua sea macro, sea en tamaño cuenca, que no tengamos que preocuparnos en que el agua que hago en mi inodoro tenga que ser de la planta de tratamiento, pero que yo sí sepa que eventualmente con la filtración que estamos haciendo, con los procesos que le estamos poniendo, con los sistemas que hay en el entorno, el agua está recargándose en el acuífero y yo la puedo seguir sacando con mis sistemas de siempre, pero que van a tener la calidad y la funcionalidad suficiente. Entonces, creo yo que necesita la parte gubernamental involucrarse y más bien abrir las puertas hacia esta nueva perspectiva. Efectivamente existen una dificultad en hacer esta transferencia tecnológica. Esto es posible de lograr. En Dinamarca los sistemas de humedales se ocupan desde los años 70, se ocupan para la limpieza de agua de escurrentía de las carreteras. Hay humedales de todos los tipos. En un principio, en los 70, se estimaba que eran 4 metros por persona equivalente para tratar el agua residual de una casa. Actualmente tenemos sistemas combinados que combinan aeración extendida, etcétera, que te reducen el espacio de persona equivalente hasta medio metro. Entonces podemos tener ciertos sistemas combinados
que efectivamente no van a ser totalmente pasivos, como podría decir la idealidad, pero que sí nos permitirán eventualmente, entre todos, con acciones localizadas entre la cuenca, poder mantener la viabilidad y la sustentabilidad de nuestros acuíferos a futuro, ¿no? Gracias. Mencionar pues que todas estas tecnologías o estos planteamientos que se hacen, tenemos que hacer una diferenciación de las escalas. Entonces, estos proyectos que son de una pequeña escala, a veces que no los tomamos mucho en cuenta, pero sí pueden aportar, ¿no? de forma conjunta y tener un impacto a mayor escala. Doctor Homero, para cerrar. Les comento, sí, lo que dice bien Adrián es muy correcto. Hay muchos escenarios en este país. El gran problema del Valle de México es que estamos a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar y no tenemos agua. No hay que perder de vista que los antiguos pueblos a nivel mundial, en los egipcios, los mesopotamios, todas esas grandes culturas se asentaron junto a un río. Los aztecas no, los aztecas vinieron, se asentaron en un valle cerrado, donde había lagunas que tarde o temprano se acabó el agua y ahora tenemos que importar agua de otras cuencas y eso genera toda la problemática que ya nos platicaron en el primer panel. ¿Qué tenemos que hacer también con el tema del agua? Por ahí, cuando llegué, saludé a gente de la ENEAS. El pago que estamos haciendo actualmente por 1 metro cúbico de agua en nuestras casas no corresponde a lo que realmente vale el agua por llegar a la llave. Punto número 1. Punto número 2. Escuchaba unas declaraciones del actual director de la ENEAS, Pepe Lara, donde decía que la rotación de los administradores de los sistemas de agua en este país solamente duran 18 meses, año y medio. O sea, un alcalde cambia en su gestión de 3 años, cambia hasta 5 o 6 veces al técnico que tiene que llevar las riendas del manejo del agua y la administración. De esa forma no se puede, o sea, decían hace un momento que ¿cómo ponemos candados para que haya continuidad en los trabajos? No hay dinero que nos alcance. O sea, yo cuando estuve en la Conagua se hablaba de grandes inversiones, en Guerrero se dio mucho dinero, en otros estados se daba mucho dinero por inundaciones y las cosas siguen igual. Podemos desarrollar mucha tecnología, pero tenemos que también implementar una cultura o una administración para que haya continuidad en la gente que opere los sistemas, que tenga la capacitación, que conozca de las diferentes opciones que puede desarrollar en su proceso, porque como bien dice aquí el doctor, en el Valle de México pensar en sistemas de grandes áreas, de grandes dimensiones, no es posible. Eso lo podemos pensar en el norte del país, donde tenemos áreas disponibles. Aquí tenemos que ser más concretos, más metódicos. Decía Carbona, nos regalan el agua o le regalan al SACMEX el agua que tienen porque es agua de buena calidad. Para lo que a unos es un desperdicio o un rechazo, para otros puede ser un buen producto para sus procesos. Ayer estuve en Guadalajara, precisamente en una cervecera, y la cervecera le regala el agua tratada de muy buena calidad a una escuela. Entonces, la escuela riega ya sus jardines y todo con agua tratada y evita seguir utilizando agua de primer uso. La Ciudad de México, el Valle de México, no sé si el Estado de México lo tenga, nosotros estamos obligados en los lavados de autos, nuestro carro lo lavan con agua tratada. Yo no he visto, y corríjame si ustedes saben, en algún otro lugar del país donde realmente los autos se laven con agua tratada y no con agua de primer uso. ¿Sí? Piensen en Monterrey, que no tiene agua. En Monterrey pensar en el sentido romántico de utilizar un sistema de captación, pues no es posible porque no llueve. Los últimos 2 años ha llovido 3 días en Monterrey. Entonces, ¿para qué queremos si no hay agua? Entonces, sí tenemos que ser muy objetivos, insisto, muy metódicos en saber encontrar la solución correcta, el traje adecuado para cada una de las problemáticas y aplicar la tecnología de la mejor forma. Ya me están quitando el micrófono porque ya los canapés se están enfriando y si no, no llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo nos apremia, no sé si va a haber tiempo para preguntas y nuestro participante virtual, no sé si tenga unas últimas palabras. Perfecto, podemos dar solamente algunos minutos para nuestro participante en España y tendremos 2 preguntas únicamente. Ya tenemos a alguien aquí del lado izquierdo, no sé si del lado derecho también tenemos a alguien interesado. Es importante mencionar que todos los que tienen todavía algún cuestionamiento para nuestros panelistas, los pueden hacer llegar directamente a ellos a través de alguna tarjeta que ahorita todo el personal de Staff les puede repartir, para que no se queden con esta inquietud. Ellos van a estar respondiendo de manera individual a cada uno de sus cuestionamientos, pero por cuestiones de tiempo no podemos extendernos más. Adelante, ingeniero Cuervo Arango, tenemos algunos minutos antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Nada, solamente comentar que en nuestra experiencia aquí en España, cualquier tipo de iniciativa que se desarrolle para ahorrar agua,
si no es de una forma muy sencilla y de una aplicación muy cómoda, la gente acaba por abandonarlas. Muchas veces la gente pone tratamientos de pluviales, recogida de aguas pluviales, pero cuando lleva al tercer día recogiendo hojas o limpiando filtros, pues al final hay un momento en el que dice, bueno, si al final me he gastado $10.000 y ahorro con esto solamente durante la temporada de lluvias, ahorro de agua que puedo acumular una cantidad pequeña, a lo mejor me es más barato abandonar la instalación y tengo una vida más tranquila. Por eso creo en la facilidad para que el usuario no haga un gran esfuerzo, porque la gente no es tan activista. Todo el mundo queremos salvar ballenas, pero nadie vamos con la Zodiac persiguiendo al ballenero, ¿no? Por eso la comodidad en esta sociedad tan acomodada es muy importante, la aplicabilidad. Y luego lo que acaba de decir ahora mismo el doctor, la valorización, importantísimo, que se pague por el dinero que cuesta el agua que consumimos, porque si no se paga, la gente no lo va a valorar. Cualquier duda que tengan sobre la aplicación de estos productos nuestros en México, que ya se están vendiendo, tienen ahí un stand donde se lo puede aclarar el doctor José Miguel López. Pero he sido experto de la Comisión Nacional de Desalación Española e incluso hay enormes infraestructuras que cuando son deficitarias porque el income que reciben de la venta del agua es inferior a los gastos, al final los ayuntamientos acaban por cerrar esas infraestructuras. Y no hay más solución que cobrar lo que vale el agua para que se respete y para que esas infraestructuras se puedan seguir manteniendo. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Cuervo. Vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Empezamos del lado izquierdo. Por favor, adelante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias aquí a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción por la iniciativa de organizar este grandioso foro de un problema que, pues si no hay agua no hay vida, para acabar pronto. Indudablemente que es un problema complejo, multidisciplinario, no se incluye solamente quienes somos técnicos, pues luego nos perdemos y no vemos el aspecto social. Yo diría aquí que lo que no cuesta no se valora, y como el agua no se cobra el costo real, pues bueno, pues no la cuidamos. Yo no que esté en contra de aplicar los subsidios, sí subsidio al que realmente lo necesite, inclusive la exención en el pago, pero no al derroche. Ponerle reglas, señor, tu consumo de agua debe ser de 1 metro cúbico por día, no necesitas más. Te pasas, pues la vas a tener que pagar. Pero también, pues hemos cometido muchos errores. El hombre se equivoca, la naturaleza no. En el Valle de México, pues es un ejemplo, que era una tierra maravillosa, única en todo el mundo, era el paraíso terrenal, pero no se respeta el uso del suelo. No se respeta la vocación natural del uso del suelo. Aquí teníamos en el Valle de México, la cuenca tiene 10,000 kilómetros cuadrados y solamente 2,000 kilómetros cuadrados era zona lacustre. De la que queda escasamente ahora, ¿qué queda? Pues no quedan ni siquiera 15 kilómetros cuadrados de zona lacustre. Bueno, entonces, la fuente natural del abastecimiento de agua potable, me van a perdonar aquí lo que voy a decir, pero yo veo, inclusive se mencionaba aquí el proyecto para llevarle agua a Monterrey del río Pánuco, pues un proyecto que se dio a conocer hace muchos años, como un proyecto muy bien diseñado, no hay duda, técnicamente muy bueno, pero le pregunté al ponente en una conferencia que organizó la Comisión Nacional del Agua sobre proyectos estratégicos y le decía, oye ingeniero, pues muy bien tu proyecto, pero no es más vulnerable la fuente de abastecimiento, la más lejana, no tienes otra alternativa que aplicar aquí en llevarle el agua a Monterrey. Pues no es la única, bueno, pues yo sí tengo una y me van a perdonar lo que voy a decir. Le decía, y bueno, pues también aprovechando aquí la presencia de gente altamente especializada en la materia, pues si me equivoco me corrigen, ¿verdad? Pero la sugerencia es, la fuente natural de abastecimiento para agua potable, lo están haciendo ya los países europeos, es reusar el agua residual, el agua negra, pues no habrá otra fuente de abastecimiento y no nos va a quedar otra alternativa, o reusamos el agua negra o nos lleva a la tristeza, para acabar pronto. Entonces, por otro lado, pues aquí nada más una reflexión, la población del país se ha duplicado en los últimos 40 años. El Valle de México pues es bueno, no tengo palabras, pero
pero ha crecido de una forma desproporcionada. Somos 22 millones de habitantes ya crecidos, que estamos asentados en el 0.1% del territorio nacional, con un problema muy grave. Hemos crecido, la mancha urbana ha crecido, lo voy a decir, no quisiera decirlo como debería decirlo, pero pues hemos crecido invadiendo la zona de recarga del acuífero. ¿Cómo queremos conservar los niveles dinámicos cuando tenemos impermeabilizada ya la zona de recarga? Y por último, bueno, pues decirles que hay un mexicanito paisano que ha desarrollado un proyecto para hacer potable, bueno, hacer apta para el consumo humano el agua residual, a un costo muy bajo, pero bueno, tiene ya 3 plantas en proceso de construcción en Perú y aquí en México no ha podido caminar. Perdón, muchas gracias. Bien, damos paso a nuestra segunda pregunta. Les pedimos que de la manera más atenta podamos ser muy concretos y directos con los cuestionamientos hacia nuestros ponentes. Vamos del lado derecho, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Felicidades a los miembros del panel por la exposición, por todos sus conocimientos que nos dan en este evento. Es simplemente una reflexión. Yo soy miembro de la CIMIC del Estado de México y represento a Chalco. Entonces, pues todos somos constructores. ¿Por qué no aplicamos la arquitectura bioclimática que tiene como fin el confort del ser humano en los edificios, ¿no? Se pueden solucionar muchas cosas con la orientación, con vegetación, con asoleamiento de los edificios y con los humedales, y no necesariamente humedales, sino sistemas de filtración de gravillas, areniscas y terminar con vegetación, porque los humedales sí requieren muchísimos metros cuadrados, ¿no? Entonces, como arquitectos podemos, ya lo dijeron, bueno, de a poquito ir sumando, ¿no? Entonces, existe un problema que yo creo que la respuesta la tendrían los de Conagua, que ya se fue. ¿Por qué o quién autoriza las unidades habitacionales de 8,000, 10,000 y 20,000 viviendas sin haber recibido un estudio de parte de esas empresas en la que sustenten que van a tener el servicio, ya no digamos del suministro, sino el del tratamiento de las aguas negras? Y la falta de esos estudios se ve cada año en tiempo de lluvias. En Chalco, lo vieron en las noticias, en unidades habitacionales se derrumbaron bardas que estaban conteniendo un canal que estaba contiguo a las unidades habitacionales. No se derramó las aguas pluviales, se derramó las aguas pluviales y saturaron los drenajes. Salieron las aguas residuales. Con perdón de ustedes, salieron las aguas de los excusados. La gente caminaba y era la cintura. Están las fotos, están los reportajes. Entonces, es cuestión económica. El presidente en turno autoriza, o quién autoriza esas unidades habitacionales. ¿Por qué se siguen autorizando sin hacer estudios en donde toda esa agua que corre por los canales se pueda captar, se pueda almacenar y ocupar para riego como de segundo uso, ¿no? Porque lo único que hace es que contamina los mantos acuíferos y satura los drenajes. Bien. ¿Va a haber alguna respuesta al cuestionamiento? Sí. Solamente podremos contar con 1 minuto, Sí, por favor. nada más muy rápido. En relación a lo de utilizar el agua residual para tomar, las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas en la naturaleza. Como dato, el agua que nace en el Lerma y que se contamina en el Lerma, en la cuenca, en Toluca, es la misma que se bebe Guadalajara. Camina de aquí hasta Guadalajara, se toma del lago Chapala, se manda a algunas plantas de potabilización y es la que toman en Guadalajara. En el transcurso, la naturaleza lo purifica solita. Pero bueno, ese es un sistema de tratamiento que le podríamos llamar de 400 kilómetros o cuántos hay de aquí a Guadalajara. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza toman esas propiedades y las tratan de reducir. Respuesta a la de acá sobre los humedales. Los humedales originalmente en los años 70 se estimaba que eran 4 metros por cada persona que había que tratar. Actualmente con los sistemas eficientados, que no son muy comunes en México, el año pasado ayudé a traducir el último manual del IWA sobre humedales, y ahí, bueno, ya vienen unas nuevas tecnologías y
Y este año también se estrenó otro libro que ayuda a traducir de la misma del IWA sobre soluciones basadas en la naturaleza, en la que te marca distintas tecnologías donde la superficie que puedes ocupar por persona es medio metro, es decir, podrías tener un humedal con estas condiciones, con esta tecnología, para una familia de 5 personas de 2 metros, o sea, lo puedes tener hasta en tu casa. Entonces hay opciones. Y tercera, ¿quién autoriza estos? La autorización de estos es un poco compleja porque es multidisciplinaria de múltiples dependencias en el gobierno, entre ellas desarrollo urbano, pero en realidad no las autorizan si no hay una concesión o probaron que van a tener disponibilidad de agua. Lo que sucede, una factibilidad, y la factibilidad viene de que haya una concesión previa, como lo explicaba anteriormente el que era el director de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de México. Lo que sucede es que hay distorsiones en la regulación del agua. Hay muchos volúmenes, la sobreexplotación de los acuíferos es un problema latente, no hay nuevas concesiones, pero hay muchos usuarios que han logrado conseguir nuevas concesiones a partir de viejos concesiones muy viejas que a través de juicios se renuevan y entonces tienes en el acuífero una sobreexplotación de 2, 3, 4, 5 millones de metros cúbicos al año más que se obtuvieron legalmente, pero que en la realidad no existen. Entonces son distorsiones propias de la situación, ¿no? Muchísimas gracias por estas preguntas y las respuestas de nuestros panelistas. Invitamos al presidente de la CEMIC Delegación Estado de México que pueda subir este presidium para dar reconocimiento a nuestros panelistas y al moderador de este segundo panel titulado Uso Eficiente del Agua y Reuso, con enfoque en las tecnologías. De igual forma, invitamos a la presidente de la Delegación Ciudad de México pueda acompañar al presidente de la Delegación Estado de México a hacer la entrega de reconocimientos. Recibe su reconocimiento el doctor Marco Antonio Rodríguez Domínguez, fundador y director de Gringo Group México, SADCB. De manos de nuestras autoridades recibe su reconocimiento el doctor Juan Carlos García Salas, consejero del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En reconocimiento a su expertise y los conocimientos vertidos en este panel, recibe su reconocimiento el maestro Homero Landavera, director de Rotoplas. De igual forma, recibe el maestro Ernesto González Gutiérrez de Lara, socio y director de Ingeniería de Acubo. Invitamos a que pueda subir a este presidium al ingeniero José Miguel López, quien en representación del ingeniero Alfonso Cuervo Arango, director general de Acuarretón, recibirá el respectivo reconocimiento. Y es momento también de agradecer la moderación de la doctora Adriana Palma Nava, académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bien, es el momento de la toma de fotografía oficial. Por favor, pedimos a los fotógrafos y medios de comunicación puedan realizar su respectiva toma fotográfica.